Lanzamiento del usuario. 2020-08-12. Naruto en realidad no podía decir que estaba sorprendido. Bueno, al menos sobre la declaración de Asuma estaba un poco sorprendido de que Asuma hubiera sacado a relucir su otra identidad, pero estaba destinado a suceder eventualmente, y considerando quien todavía le estaba enseñando a ser Hokage, solo tenía sentido que Hiruzen le hubiera informado a su hijo en cuanto a quererlo fuera de Konoha. Bueno, eso había sido bastante obvio, sintió, cuando el hombre envió un equipo de Susanoo para matar a sus lobos en Mizunokuni. Tampoco era como si Naruto no se hubiera estado preparando exactamente para esto. El punto de crear una nueva base en Yunokuni era poder mover todas sus operaciones fuera de Konoha. Solo había pensado que habría sido casi completamente según sus términos, no algo solicitado por el Godaime Hokage. Podía admitir que, en cierto modo, era refrescante que alguien admitiera tan abiertamente lo que quería. Por supuesto, el propio Naruto era normalmente el que se aprovechaba de las situaciones, pero aún así era un buen descanso de la sutileza. No es que Naruto hubiera estado manteniendo eso últimamente, ahora que lo pensaba realmente había estado haciendo las cosas demasiado abiertamente, ¿no? Eso tendría que solucionarse. Aún así, solo porque Naruto había estado planeando dejar Konoha no significa que Godaime necesitara saber eso. Alzando una sola ceja, el daimyo de Nami no Kuni le dio una mirada inquisitiva. Se fue, ¿verdad?, preguntó, los labios temblando levemente. Esa es una sorpresa bastante inesperada, Godaime-san. El honorífico cayó y por el leve agrandamiento de los ojos negros y la forma en que las manos se tensaron, Naruto apostaría dinero al hecho de que Asuma no lo había pasado por alto. Por favor, elabora. La otra ceja se levantó para unirse a su gemelo y la mirada de Naruto se volvió expectante a pesar de que estaba redactado como una solicitud. Entre el tono y la expresión de su rostro, estaba claro que estaba dando una orden, ¿no es así? Asuma estaba realmente sorprendido de que sus dientes no se hubieran roto con la cantidad de presión bajo la que los había puesto solo para mantener la boca cerrada. Conectar las dos identidades y tener lo que debería haber sido un genin bajo tu mando dirigiéndose a ti como si fuera el superior eran dos cosas muy diferentes. Era solo el conocimiento de que, socialmente, el estado de Naruto como daimyo estaba por encima de Kage, lo que le permitió contenerse. Todavía no estaba feliz por eso. Eres un daimyo extranjero presente en Konohagakure con tu ejército privado. Aliado con Inokuni o no, Konohagakure no está aquí para protegerte de aquellos que puedan buscar represalias. ¿Oh? ¿Es así como lo ves? Interesante. Ajustó cuidadosamente su expresión para asegurarse de que solo mostraba aburrimiento y desinterés, digno de que un daimyo le hablara de situaciones difíciles que no le importaban. Te lo aseguro, Godaime-san, no estoy en Konoha para esconderme. Estoy aquí porque esto es lo que llamo hogar. Independientemente de tus intenciones, si alguien desea apuntar a ti, Konoha será arrastrado al fuego cruzado. Eso es inaceptable. Los ojos morados lo miraron durante varios segundos de pesado silencio antes de que un entendimiento se extendiera a través de ellos. Esa no es la única razón, ¿verdad? No le dio a Asuma la oportunidad de responder eso, pero a juzgar por su expresión, el hombre probablemente se habría negado a responder de todos modos. No, por supuesto que no. Esta será la razón oficial que ofrecerás a cualquiera que pregunte, ¿no es así? La mano enguantada de Naruto saludó con desdén. Bien, lo hemos establecido. La mirada de esos orbes anormalmente brillantes se volvió exponencialmente más intensa. Ahora, dime por qué realmente quieres que me vaya, Sarutobi. Te complaceré, entonces. Fue un valiente intento de hacerse cargo de la conversación, sugiriendo que la información solicitada se estaba compartiendo únicamente porque el Godaime se había sentido amable en lugar de inclinarse ante los caprichos del daimyo. En realidad, ambos sabían que era porque habían llegado a un acuerdo tácito de franqueza abierta entre ellos. Hiruzen y Danzou habían disfrutado de sus juegos de palabras. Asuma quería saltarse los juegos por completo. Naruto podía respetar ese tipo de franqueza. Tú y tus lobos están corriendo por Konoha porque están aliados con Daimyo Hiro Inokuni, pero su tendencia a apuñalar a sus aliados por la espalda es bien conocida. También tienen la tendencia a meterse en líos alrededor del mundo para ganar más influencia o posiciones beneficiosas, creando una variedad de enemigos que desearán tomar represalias. Agregue a eso el hecho de que nunca confiaré en un ejército privado dentro de los muros de Konoha para que siempre tenga en cuenta sus mejores intereses. Te quiero lo más lejos posible de Konoha, pero me conformaré con estar fuera de la vista para poder al menos fingir. Asuma estuvo tentado de dejarlo allí, pero sabía que terminaría siendo mencionado de todos modos, debido a los permisos que había recibido de Hiro. Eso no quiere decir que no seas bienvenido a visitar el pueblo de tu nacimiento tanto en viajes personales como en una capacidad más profesional como nuestro aliado de Daimyo. Simplemente no puede seguir siendo tu residencia. Veo.
Naruto inclinó la cabeza pensativo. ¿Y mi capacidad profesional como Konohagakure no Sato Shinobi? Preguntó. Una carpeta de manila que asumió era su registro oficial, se deslizó sobre el roble envejecido del escritorio del Hokage con un rápido alzamiento de la ceja hacia Asuma, volvió su atención hacia ella, abriendo la carpeta para hojear el primer documento de la pila. Descargar papeleo, debería haber sido su primera suposición realmente. Todavía se tomó un minuto para leerlo, notando con mayor escepticismo los hechos de que estaba siendo despedido honorablemente debido a un conflicto político y aún era elegible para los beneficios de jubilación de Konoha Shinobi. Fue solo a nivel de Genin, naturalmente, que proporcionó solo beneficios médicos menores y un pequeño descuento en alcohol en tiendas selectas, pero honestamente, eso fue mucho más de lo que hubiera esperado. Lo principal era que, técnicamente, seguiría siendo un shinobi registrado, simplemente no uno activo. Eso fue, quizás, más considerado de lo que Naruto le habría dado crédito a Asuma, a menos que hubiera otra razón para que él se quedara. Naruto se tomó un segundo para contemplar eso antes de que una sonrisa de complicidad se extendiera por sus labios. Eres un hombre astuto, Godaime Dono. En tiempos de guerra, Konoha podía llamar a shinobi inactivo, pero aún capaz para defenderla en general. Se aceptó que a esos shinobi se les asignarían posiciones y roles que los mantuvieron fuera de las líneas del frente, lo que generalmente significa que se activaron para proteger la aldea mientras todos los demás se habían ido, pero no había nada que realmente les impidiera que se les asignaran misiones después. Siendo reactivado, así que Naruto seguiría siendo un shinobi al que se le podría pedir que defendiera a Konoha, a pesar de que se le pidió que se fuera debido a su condición de daimyo. Una baja deshonrosa lo habría hecho para que no pudiera reunirse con las fuerzas activas shinobi de Konoha, y habría sido una ruptura significativamente más efectiva de sus lazos con la aldea. Enviarlo lejos, pero mantener una forma de llamarlo técnicamente, eso era más engañoso de lo que Naruto le hubiera dado crédito, pero supuso que debería haber esperado algo del hijo de Hiruzen. Puede que hubiera preferido ser franco y directo, pero eso no era motivo para olvidar que todavía era un Jounin. Por supuesto, ambos sabían que incluso si Naruto fuera llamado para servir a Konoha en tiempo de guerra, realmente no había forma de forzarlo. Sus deberes como daimyo eclipsarían con creces sus deberes como ex Konoha Shinobi, tanto legal como socialmente. Como mucho podría verse mal por no regresar y ayudar a Konoha, pero todo lo que tenía que hacer era hacer un movimiento que ayudaría a Konoha durante esa guerra. Para haber contribuido positivamente. Una comprensión repentina golpeó al joven daimyo, y la mirada que le dio a Asuma se volvió apreciativa. Él había hecho esto para asegurar los lazos con el mismo Naruto, o lo había hecho para establecer lazos entre Konoha y Nami no Kuni en caso de que Konoha alguna vez necesitara su ayuda, y Naruto realmente no podía decir a cuál había estado apuntando el hombre. Ambos, quizás, si se parecía en algo a su padre. No sé a qué te podrías estar refiriendo. No. Naruto sonrió. Por supuesto que no. Volvió a mirar el archivo abierto mientras su sonrisa se desvanecía. Cerrándola, la empujó hacia un lado del escritorio y se inclinó ligeramente hacia adelante, las manos juntas en una pose cercana a la de Asuma. Pero digamos que no estoy de acuerdo. ¿Entonces qué? Me gusta Konoha, no me importa particularmente la idea de irme. ¿Qué dirías a eso, Godaime Dono? Otro silencio llenó la habitación, haciéndose más pesado a cada segundo. No podría forzarte, técnicamente. Asuma finalmente rompió el silencio. Pero entiendes que eso te pondría en mi contra y, por tanto, en contra de Konoha. No me pondría en contra de Konoha, nunca estaré en contra de Konoha. En todo caso, Konoha iría en mi contra. Pero, los ojos morados ardieron en los ojos de Asuma. Eso ya pasó, ¿no? Naruto se relajó en su silla, sus manos se posaron en los apoyabrazos durante unos segundos, cerró los ojos y respiró para calmarse, para evitar calentarse. No quería acercarse a perder la calma durante esta reunión, tenía que asegurarse de permanecer perfectamente calmado. Por tus acciones, mis hijos perdieron la vida en Mizunokuni. No lo olvidaré, Sarutobi, pero puedo entender que ambos apoyamos lados diferentes de un conflicto en el que realmente no teníamos derecho a involucrarnos. Se envió una mirada aguda hacia el Godaime. Incluso si sé que solo comenzaste a apoyar la rebelión para oponerse a mí. No puedo decir que esté libre de culpa por esa situación, sin embargo, nunca debería haber llamado tu atención. Ese fue mi error. Bien, entonces Konoha seguiría estando en tu contra. ¿Es eso lo que prefieres? Un bufido divertido dejó a Naruto. No presumas de amenazarme, chico. No controlas tanto de Konoha como crees.
Los ojos negros parpadearon ante la pura audacia de las palabras de Naruto, momentáneamente incapaces de comprender el hecho de que alguien más de una década menor que él se había dirigido a él y cuando era niño también. Había algo más que parecía extraño mientras el joven hablaba, algo en su presencia que pasó de un shinobi maduro a algo que parecía mucho más viejo de lo que aparentaba. Odiaba cada fibra de su ser por el pensamiento traidor que pasaba por su cabeza, pero comparado con la edad del ser que tenía ante él, Asuma era solo un niño. De algún modo, con notable esfuerzo logró desechar el pensamiento y recomponerse. Tenían que ser esos ojos, esos malditos ojos. Ambos eran intensamente brillantes e insoportablemente pesados, arrojando el peso de innumerables vidas a cualquiera sobre quien cayeran, pero esas vidas no los habían cansado del mundo. No, la luz penetrante de esos ojos era de una voluntad inquebrantable, una que resistiría el fuego del mundo entero a su alrededor y trabajaría solo para reconstruirlo, un ladrillo y una semilla a la vez. Ahora, ellos no eran humanos, decidió Asuma. No podrían serlo, y esto venía de un nativo de Konoha, alguien que creció en el pueblo conocido por poseer los dos doujutsu más famosos por extraños que fueran los Sharingan y Byakugan. Todavía parecían humanos, estos orbes púrpuras eran completamente extraños. Asuma no sabía a qué pertenecían, pero no era un humano. También estaba el hecho de que Naruto tenía razón, en cierto modo el daimyo en realidad no sabía de qué era consciente Asuma cuando se trataba de él, pero Naruto y sus lobos tenían mucho apoyo en todo Konoha. Entre Yamanaka, Inuzuka y Ryuga ya estaba en una posición muy segura. Agregue a su madre, la cabeza de Uzumaki, que aún intimida políticamente, incluso después de la muerte, los bastardos se negaron a darse por vencidos sin luchar. El peso de ese nombre continuó siendo absolutamente aterrador a pesar de tener solo 2 miembros vivos, y en realidad hizo cualquier movimiento abierto contra él tendría resultados desastrosos. Eso fue por no decir nada sobre la influencia que sus lobos pudieran tener sobre otros civiles de Konoha, porque en realidad no conocía ninguna de sus identidades. Por lo que sabía, algunos de ellos se sentaron como parte del Consejo Civil que les daría sus propios recursos para dedicarlos a las necesidades de Naruto. Y finalmente, por supuesto, estaba la influencia que tenía sobre otros Konoha Shinobi. El hecho de que Naruto hubiera entrado cuando 2 Anbu estaban custodiando la puerta no había pasado desapercibido para Asuma. Iba a necesitar revisar sus filas en busca de posibles lobos de nuevo, pero la desafortunada realidad era que algunos de sus Anbu eran probablemente simpatizantes del lobo, o al menos de Naruto, en lugar de miembros mismos. Ese sería el único grupo que Asuma no quería tener ningún vínculo con los lobos, incluso si hubiera menos de ellos. Tener un equipo de shinobi de élite que él sabía que no tenía lealtades a los lobos habría sido bastante reconfortante, casi como un ejército privado incorruptible. Ese pensamiento le recordó a otro ejército privado en Konoha que no había podido probar ni eliminar de sus grandes muros. Raíz. Por mucho que Danzou siempre dijera que Roach servía a los intereses de Konoha, o eso era lo que Hiruzen siempre le había dicho a Asuma, se sentía bastante seguro al decir que el hombre y sus agentes probablemente también se pondrían del lado de Naruto si las cosas llegaban a su fin, probablemente alegando algo como apoyar el futuro del gran árbol o alguna otra podredumbre similar. Todo junto dejó a Asuma con Nara, Akimichi y Aburame para los principales clanes Shinobi y Sarutobi como un peso político con 2 Kage y sus estrechos vínculos con los 2 primeros Hokage. El clan Sarutobi tenía su propio peso impresionante. No era exactamente el antiguo Uzumaki o el Senju, que, ahora que lo pensaba, probablemente ayudaría a Kushina a apoyar a Naruto si hiciera algo, pero al menos era algo. Para ser perfectamente honesto, Asuma estaba completamente superado en número, y si Naruto alguna vez reclamaba el nombre de su padre, no habría forma de sacarlo de Konoha si en realidad no quería ir. Había una maldita razón por la que Asuma estaba preguntando en lugar de intentar forzarlo a salir. No había forma de que pudiera tener a alguien tan arraigado. Evidentemente Danzou había pasado a visitar a Hiruzen demasiadas veces en su oficina, en Konoha, cuando tenían su propia agenda. Incluso si algunas partes se alinearan con los intereses de Konoha, llegaría un momento en el que lo suficiente como para que las 2 entidades entraran en conflictos, y esta debe ocurrir, que podría resultar en una guerra civil. Asuma no estaría haciendo pasar a Konoha por eso, y, como su padre con el Uchiha, estaría cortando eso de raíz tan rápido como pudiera. Desafortunadamente, en este caso, no pudo usar la fuerza para hacer el trabajo. ¿Dónde estaba un Uchiha Itachi cuando lo necesitabas? Por otra parte, era muy probable que estuvieran sentados al otro lado del escritorio. Esta vez, no se pondrían del lado de Konoha sobre su familia. Todo va a estar bien, deja de preocuparte.
La voz de Tsume estaba entre un susurro y un gemido mientras el masajista continuaba trabajando en su espalda. Los dioses saben que tenía suficiente estrés y nudos para mantener a estos caballeros en el negocio durante un año antes de ingresar. No es necesario que agregue más mientras trabajan. Lo siento. Mai hizo todo lo posible por relajarse de nuevo en la mesa, muy consciente de las manos bien practicadas y la delgada sábana que la separaba de su piel. Tsume se había ido sin él, audaz y descarado como siempre, y probablemente estaba teniendo la mejor experiencia por eso, pero Mai no había estado interesada en la idea de masajistas sobre masajistas. La sola idea la hizo sentir incómoda, y si no fuera por el hecho de que ya habían reservado la cita antes de enterarse de que los masuses habituales no estarían disponibles hoy, lo habría cancelado por completo. Sabes que no puedo evitarlo, los problemas siempre lo encuentran tan fácilmente. Mai pudo escuchar la sonrisa en la voz de Tsume, y su gemido fue causado solo parcialmente por las manos que trabajaban justo debajo de sus omóplatos. Sabía que era él quien te preocupaba. Claro, todavía dolía un poco considerando que eran dos de ellos de vacaciones, pero él había sido el que había brindado esta oportunidad en primer lugar y Tsume estaba muy consciente de lo profundamente que Mai sentía por él. Por supuesto que es solo él es el único problema que atrae. Mai resopló. Los otros simplemente le permiten participar. Ten un poco de fe, es un niño grande. Además, no importa en qué líos se meta, todavía tiene a todos los demás allí para sacar su trasero del fuego. Lo tendrán a salvo y listo para que le grites a tu regreso. Eso se ganó una sonrisa del segundo al mando de Naruto. Sí, supongo que lo harán. Se relajó más completamente en la cama, para el agradecimiento del masajista al menos, estoy seguro de que Navi probablemente lo mantendrá a raya. Esa chica ya era una asistente fantástica. Mai no tenía dudas de que sería capaz de dar un paso al frente en su ausencia para ser quien devolviera el sentido a Naruto cada vez que se ponía de su humor. La chica también la miraba con furia, lo que realmente ayudaría a mantenerlo a raya. Ella esperaba. Una guerra civil es lo último que te gustaría que estallara en Konoha. Asuma, aunque cierta negligencia de Wolf traería a sus enemigos a su aldea, también sabía que a Naruto y sus perros les gustaba la aldea que llamaban hogar. Si pudiera hacer uso de eso, lo haría. ¿Lo es? Naruto regresó con una ceja levantada y una expresión desafiante. Las guerras civiles generalmente se consideran beneficiosas, la gente lucha por lo que es mejor para su hogar y cambia las cosas que los molestan. Hubo una mirada aguda a Godaime con eso, indicando que él sería lo principal en cambiar. Además, ¿no apoyó Konoha una guerra civil en Kirigakure? Parece que no estás demasiado en contra de ellos, así que tal vez eso sea exactamente lo que necesitamos. Asuma era muy consciente de que la gota de sudor bajaba por la parte posterior de su cabeza y por encima de su cuello para desaparecer en su túnica de Hokage. Es casi seguro que Naruto y sus aliados ganarían ese conflicto, aunque no sin una gran cantidad de bajas en Konoha. Ese Konoha debilitado no estaría en una buena posición a nivel mundial para apoyar las recientes conquistas de Hiro, y sería un objetivo principal para su antiguo rival Iwagakure o el siempre listo Kumogakure Shinobi. No solo aquellos que apoyaron a Asuma estarían en serios problemas si estallara la guerra civil, todos los civiles estarían tanto durante como después, debido al inevitable conflicto con otras aldeas, o con algunos de los enemigos de los lobos, que venían por su nueva aldea como Hokage. Asuma sabía que no podía permitir eso, pero jugar a los caprichos de los lobos tampoco los dejaría en una posición mucho mejor. Mucha sangre de Konoha se derramaría innecesariamente si llegara a eso. Solo llegará a eso si me fuerza, Sarutobi. Naruto regresó a una posición de descanso completamente inapropiada tanto para la compañía actual como para el asunto serio que se estaba discutiendo, pero algo al respecto parecía correcto, mientras Asuma lo examinaba por cualquier indicio de vacilación o fanfarronio. El joven era completamente serio y completamente dispuesto a iniciar una guerra civil dentro de la aldea que decía amar tanto. El silencioso silencio de la habitación estaba cargado de tensión y cayó pesadamente sobre los hombros de Asuma mientras miraba los ojos purpúreos inquebrantables del daimyo de Nami no Kuni. Necesitaré una semana, posiblemente 2. La voz de Naruto rompió la tensión como un látigo, rompiendo el silencio y pillando momentáneamente a Asuma con la guardia baja. Necesitaré al menos una semana. Naruto repitió lentamente, como a un niño, posiblemente 2. Se necesita tiempo para mover personas y activos, ya sabes. Espera, los ojos negros de Asuma se abrieron con una sorpresa que no pudo disimular del todo mientras conectaba las palabras de Naruto con el tema original de su discusión. ¿En realidad estás dejando? Naruto lo interrumpió con un perezoso y despectivo movimiento de una mano. No te sorprendas, Sarutobi.
Tengo muchos proyectos en marcha y, francamente, Konoha está un poco demasiado apretado para todos en este momento. Pero todo este tiempo, Asuma todavía estaba tratando de averiguar por qué el joven daimyo estaría tan abierto a seguir los deseos del Godaime cuando acababa de pasar la totalidad de su reunión oponiéndose tan firmemente a él. Nunca dije que no íbamos a hacerlo, Sarutobi, te pregunté qué harías si dijera que no. Naruto le dio una mirada singularmente indiferente. Esta fue la primera vez que te conocí, después de todo, quería saber el tipo de hombre que había reemplazado a Hiruzen como Kage de Konoha. El joven daimyo negó con la cabeza con una ola carmesí. Tienes un largo camino por recorrer si alguna vez esperas estar a la altura de tu padre, pero supongo que es de esperar. Ha pasado por todas las guerras mundiales shinobi y gobernó la aldea durante décadas, es natural que lo sea. Leguas por delante de cualquier posible reemplazo. Los ojos morados atravesaron el ser de Asuma, pero hay un fuego en ti. Mal dirigido, tal vez, pero todavía presente. Creo que con suficientes años en esas túnicas serás un buen Hokage. La mirada se volvió puntiaguda, es decir, si puedes lograr que no te maten eligiendo peleas estúpidas con aquellos que te superan en rango, te superan en poder y que solo tienen buenas intenciones para la continua prosperidad de Konoha. Naruto se levantó de su silla y se volvió hacia la puerta. La bolsa de arena fina escondida en su túnica se abrió para formar una mano que devolvió la silla a su lugar legítimo y confirmó que de hecho contenía al Ichibi dentro de él. Algo daime 2 semanas me dan hasta el final del mes, Sarutobi, nos iremos antes de que pases la página de tu calendario. La puerta se abrió y cerró para el paso del joven, que era fácilmente el daimyo más joven del mundo en ese momento, dejando a Asuma con la mirada perdida en su madera envejecida. ¿Ha sido realmente tan fácil como preguntar? Casi no podía creerlo y sus instintos shinobi le gritaban que debía haberse perdido algo, pero Naruto había dicho que él y sus lobos se irían de Konoha mientras los vigilara de cerca durante las 2 semanas que estarían aquí. Todo debería estar bien, ¿correcto? Los ojos negros parpadearon lentamente 2 veces y luego se fijaron en la carpeta manila que se encontraba inocentemente en su escritorio susurrando una serie de maldiciones. Se dio cuenta de que el joven daimyo en realidad no había firmado el papeleo. Quizás estaba planeando algo después de todo. Dioses, no podría ser tan difícil matarlos, ¿verdad? Orochimaru frunció el ceño ante los papeles que tenía ante él. La mayoría de ellos fueron sus intentos de separar todas y cada una de las funciones beneficiosas de su sello para que Naruto pudiera recrear adecuadamente una versión superior para su propio uso, pero sus pensamientos no podían concentrarse en eso cuando conocía a su ahijado, su amada. Crimson Prince se estaba colocando en una posición que se oponía a las deidades reales. Orochimaru no era ajeno a dioses o seres lo suficientemente poderosos como para ser considerados tales, pero nunca había intentado destruir uno. Los seres de las Death Cells parecían en su mayoría contentos con gobernar las otras abominaciones y monstruosidades contenidas dentro a cambio de un sacrificio regular, y era un sistema que mantenía a ambos bajo control, por lo que Orochimaru había sido reacio a entrometerse en él. Normalmente estaba a favor de hurgar y presionar al mundo para que aprendiera cada pequeño secreto y explotarlo para su propio beneficio, pero ni siquiera él quería arriesgarse a eso cuando había tanto poder en bruto involucrado. Ni siquiera podía comprender algunos de los poderes que había presenciado durante los experimentos originales y el posterior sellado de las células profundas, y no por falta de conocimiento de su parte, simplemente había algunas cosas tan ajenas a los humanos que ninguna cantidad de estudio y descubrimiento les permitiría comprender las imposibilidades que esas cosas ignoraban tan casualmente. Orochimaru no era de los que inquietaban, nunca, pero esas cosas incluso lo ponían nervioso. Había una razón por la que se cuidó tanto de mantenerla segura y de mantener tranquilos a los que estaban dentro. Honestamente, ignorar la muerte, más bien, morir sin haber aprendido todo lo que el mundo tenía para ofrecer, esas células eran lo único que Orochimaru admitiría que lo asustaba legítimamente. Las cosas allí se balanceaban en los cables más finos, y un pequeño percance podría acabar con el mundo que estaba tan desesperado por aprender. Pero si no sabía cómo matar a uno de esos, ¿cómo se suponía que iba a averiguar cómo matar a algo como el mismo sol? En realidad, no sabía cuál era más fuerte, pero por más antiguas que fueran las cosas en las células profundas, sabía que era absolutamente antiguo. La serpiente dorada probablemente había observado a los seres de las células profundas cuando se formaron por primera vez y se burlaron de los niños que huyeron de su luz para esconderse en sus cuevas, y probablemente todavía miraban con nostalgia su luz, lamiendo sus labios y deseando nada más que devorar y hacer suyo su glorioso poder. Serían reducidos a cenizas si alguna vez lo intentaran, pensó Orochimaru. Solo tenía sentido, porque si fueran
eran capaces de devorar la luz de O, no tenía dudas de que ya lo habrían hecho. La oscuridad glotona no era conocida por su moderación. Eso realmente no lo ayudó, y lo que es más importante, a Naruto, considerando que no sabía cómo derrotar a esos dioses menores de Alkeper podría ser útil para ese propósito, simplemente no podía averiguar cómo. Brevemente jugó con la idea de sellar a un dios en una persona como una especie de Jinchuriki, pero lo descartó casi de inmediato. No había forma en el infierno de que algo así funcionara. ¿Correcto? Hanabi. La voz de Naruto se escuchó claramente a través del edificio, que ya no podía llamarse apartamento, mientras cruzaba la puerta y se dirigía a su oficina. Para cuando pasó el primer pasillo, ella se las arregló para aparecer a su lado. La chica ya era tan similar a Mai que a veces daba un poco de miedo. Sí, Naruto-sama. Reúna a su equipo, los lobos se irán de Konoha. Se detuvo a medio paso cuando las palabras se procesaron por completo. Espera, ¿nos vamos? El Godaime está bastante nervioso por nuestras operaciones continuas en Konoha, ofreció una pequeña risa ante la idea de que su presencia sería perjudicial de alguna manera, pero entendía de dónde venía Asuma. No querría que alguna fuerza extranjera operara dentro de Nami o dentro de los mismos lobos. Bueno, con la excepción de las fuerzas personales de Mai, pero iban a ser los mejores lobos en el futuro cuando ella se hiciera cargo, así que era bueno para ellos comenzar a distanciarlos de los demás ahora para que pudieran ocupar los lugares que les corresponden al lado de Amaterasu. Sobre su ascensión y nos estamos quedando un poco apretados dentro de sus paredes de todos modos. Es hora de mudarnos a un lugar un poco más amable a nuestras necesidades. De acuerdo, eso tenía sentido para ella. No es como si realmente le importara estar en Konoha en este momento. De todos modos, no podía salir sin hacer preguntas entre la población y estaba segura de que todavía había muchos miembros de la rama que podrían guardar rencor. En realidad, algún otro lugar le permitiría más libertad de la que disfrutaba actualmente y eso le sonaba bastante bien. Espere, los ojos color crema se abrieron al darse cuenta. ¿Algún lado? Ella preguntó. ¿No vamos a ir con Nami? No. Naruto no desaceleró su paso ni se dio la vuelta mientras continuaba hacia su oficina. Ese no es el plan. Si terminamos en Nami, será solo temporal. Ya tenemos un equipo trabajando para asegurarnos una nueva base, con suerte pueden estar listos. Hanabi lo consideró por un segundo. Más lobos habían regresado a Konoha para ayudar con algunos proyectos recientes, pero en general no había tantos aquí. La mayoría de ellos ya estaban en Nami no Kuni, por lo que si solo tuviera la intención de reubicar a los que actualmente se encuentran en Konoha, no sería demasiado difícil. De hecho, la parte más difícil sería asegurarse de que reunieran todos los documentos y registros y lograr mantenerlos semi-organizados durante la transición. Esa fue probablemente la razón por la que la llamó. Esa parte iba a ser su trabajo. El primer proyecto que iba a abordar por su cuenta, que no había sido su propia idea, su primera tarea adecuada de la mano derecha de Tsukuyomi. Haré que mi equipo prepare nuestros registros para la transferencia y notifique a los demás que comiencen a empacar sus cosas. ¿Cuándo quieres que salgamos de aquí? Hoy. No. Hay mucho que hacer para eso. El equipo en Yunokuni ni siquiera ha enviado su primer informe todavía. Le dije a Godaime que estaríamos fuera de aquí a fin de mes, tenemos 2 semanas. Eso era mucho más factible y Hanabi exhaló un suspiro interno de alivio. Este era un proyecto simple y siempre que mantuviera a todos concentrados y encaminados, podrían estar listos para comenzar dentro de la semana a un ritmo pausado, entonces solo era cuestión de asegurarse de que se mantuviera así. Entiendo. ¿Hay algo más que deba saber? No, el cabello rojo de Naruto se agitó delante de ella. Pero si te encuentras con la mujer serpiente y quieres decirle que nos vamos, eres bienvenido. Realmente no me importa si ella lo sabe o no. Esa vez, Hanabi se detuvo por completo en medio del pasillo. ¿Mujer serpiente? ¿Se había perdido algo? Liberación del usuario. 2020-08-24. 5 serpientes doradas se enroscaron en apretados espirales, las cabezas apoyadas contra el suelo de madera en sumisión, mientras contemplaban al ser que tenían delante. Seguramente ella era una gran serpiente por tener una forma tan única, solo una con el favor del mismo Glorioso recibiría tal honor. Solo 2 de ellas tenían la edad suficiente y estaban bien aprendidas para reconocer al ser que tenían ante ellos por lo que era. Akiun, las sacerdotisas favoritas de
de O el último había sido tentado a alejarse del padre mucho tiempo atrás, después de que la fe mortal había disminuido y los otros templos habían sido devastados por el tiempo, la naturaleza y los hombres que no tenían idea de los terrenos sagrados sobre los que descansaban sus pies. Él había susurrado en sus corazones mientras continuaban tienden templo Ajiajin y uno a uno fueron arrancados de sus deberes sagrados. Se decía que Aucanajaré se había sentido tan halagado por sus formas que no había podido resistirse a no tenerlas para él, pero la mayoría de los hijos de O, los que conocían las historias, al menos, sospechaban que lo había hecho únicamente para eliminar los últimos restos de influencia que su padre tenía sobre el mundo mortal en ese momento. Había una razón por la que el sacrificio de Ajiaji había sido tan importante, pero la Aryun antes que ellos no podría haber sido una de las que se sintieron tentadas hace tanto tiempo porque todavía brillaba intensamente con el resplandor de O y podían saborear la presencia del padre en el mismo aire a su alrededor. No había duda de que ella había estado recientemente en su presencia directa y eso solo hablaba del favor que debía tener en sus ojos más de lo que su forma jamás podría. Bendito Aryun, murmuró uno de ellos lo suficientemente fuerte como para ser escuchado en la habitación, por lo demás silenciosa cuando los otros tres se dieron cuenta de lo que eso significaba. Una sensación casi palpable de emoción comenzó a cargar el aire. Si se trataba de un Aryun, ¿para qué podrían estar allí? Seguramente debe ser por alguna gran maquinación de O, alguna tarea que pusiera en marcha algo espectacular. ¿Qué propósito de O nos ha traído a este lugar? El sumo sacerdote desea ponernos a prueba, siguiendo las fallas de uno de sus hermanos. Se refería a Asun, pero técnicamente, desde la perspectiva del sumo sacerdote de todos modos, Aya también encajaba en eso. Tampoco creía necesario mencionar el pequeño hecho de que él no era realmente el sumo sacerdote en ese momento, o que esta tarea determinaría si alguna vez lo sería. Ella también preferiría que no mencionaran el amuleto que lleva alrededor del cuello, para no tener que inventar algún tipo de historia para eso. También me han dado los detalles de esta tarea y trabajaré con ustedes a medida que la cumplamos. Era una forma de decir que había necesitado ayuda, sin decir realmente que necesitaba ayuda, y estaba bastante segura de que ninguno de ellos había hecho la conexión. Probablemente porque todavía estaban tratando de entender que estaban en presencia de un Aryun. Ella todavía estaba tratando de entender el hecho de que ahora lo era, y porque la idea de que un Aryun necesitara ayuda les ha parecido absurdo. ¿Qué tarea tiene para nosotros?, preguntó la otra serpiente mayor, aunque no se acercaba a la edad de la propia Akishi, levantando la cabeza lo suficiente para poder observar el rostro humano del Aryun. Estaba mal, en cierto modo, pero también extrañamente hermoso. Se preguntaron si esto era similar al aspecto de la madre. Debemos infiltrarnos en el palacio del señor humano de Yunokuni, sacarlo a él y a su familia, y luego asumir sus identidades. Los planes de Naruto después de que los impostores usaran su nueva influencia para beneficiar a sus sirvientes humanos no se dijeron. No tenían que preocuparse por eso hasta después de haber logrado llevarlo a cabo. ¿Solo un señor humano? Los dos mayores intercambiaron una mirada, mientras que los tres más jóvenes parecían casi emocionarse ante la idea de que un Aryun les entregara una tarea del sumo sacerdote. Sin duda, sacarlo no es una tarea difícil. Si fuera solo él, sí. Los ojos de Akishi se entrecerraron ante la serpiente mayor que habló, pero toda su familia debe ser removida simultáneamente para evitar sospechas, y sus reemplazos deben estar listos de inmediato. Es decir, no se trata de asegurar que los reemplazos conozcan y actúen de manera idéntica al verdadero señor y su familia. La otra serpiente mayor habló a continuación. ¿Con qué vamos a reemplazarlos? Eso, Akishi hizo una leve mueca, es nuestra prueba. Las 5 serpientes entendieron de inmediato que esta tarea no iba a ser tan simple. Después de todo, se requiere un informe sobre su estado actual y el estado del laboratorio de inmediato a la luz de los recientes desarrollos dentro de Konohagakure no Sato. Es fundamental saber si el laboratorio es habitable como está actualmente o cuánto tiempo tomará para hacer habitable en el sentido más básico de la palabra, mientras reubicamos las operaciones de Konohagakure fuera de Inokuni para fin de mes. Esperaré recibir estos informes de la mano del hermano que he enviado con estas órdenes, y han sido instruido para proporcionarle no más de 14 horas para proporcionar dichos informes para asegurar que puedan regresar a mí con tiempo suficiente para actuar sobre ellos. Espere un segundo, lobo, con noticias de mis decisiones y más instrucciones para usted y su equipo.
Naruto firmó la carta con bolígrafo antes de agregar el sello de la Casa de los Lobos y su sello personal como Tsukuyomi. Debatió agregar los tres, pero al final esto realmente no era un asunto de Nami no Kuni directamente. Eso y ya era más formal de lo que sospechaba que Gahu sería capaz de reconocer. Solo enviar un lobo para decirle que Naruto necesitaba actualizaciones inmediatas sobre el estado del antiguo laboratorio de Orochimaru hubiera sido suficiente, pero si iba a hacer algo, lo mejor que podía hacer era hacerlo correctamente. También le ayudó a organizar sus propios pensamientos y prioridades. No había mucho que hacer, pero la intención era que no regresaran a Konoha. Tenían que asegurarse de tener todo lo que necesitaban preparado la primera vez. También iba a necesitar encontrar un agente inmobiliario para Den, ¿no? Primero vería si Danzou lo quería. Tenía cosas más importantes de las que preocuparse que la realidad. Hablando de eso, la casera todavía estaba a cargo de los pisos superiores de los apartamentos que se habían convertido más o menos en las oficinas diplomáticas de Tsukuyomi aquí en Konoha. Técnicamente lo habían comprado todo, pero se preguntaba si valía la pena mantener las ataduras. Mientras no estaban sería bastante fácil entregarle las riendas por completo, pero tener la opción de un lugar donde quedarse en caso de que alguna vez regresara a Konoha también era tentador. Y aunque Nami no Kuni y sus lobos no estaban sufriendo por dinero en efectivo, era un desperdicio ignorar por completo la oportunidad de obtener ingresos. En realidad, obtenían ingresos de los apartamentos. Iba a tener que llegar a un acuerdo para resolver eso porque no podía recordar muy bien si la casera todavía estaba recibiendo la cantidad total de otros ocupantes a cambio de administrar el edificio o si solo le pagaban con los lobos. Normalmente podría simplemente preguntarle a Mai. Ella incluso había redactado el acuerdo en este caso, pero todavía estaba de vacaciones bien merecidas con Tsume, y su reemplazo actual probablemente ni siquiera sabía que eran los dueños del edificio. Garabateó una nota para encontrar el acuerdo en algún momento y pasó a la siguiente carta que iba a tener que preparar. Odiaba molestarla mientras ella descansaba un poco, pero dudaba que Mai apreciara regresar a Konoha solo para descubrir que todos se habían ido. Un vistazo rápido a su calendario, que era mucho más simple de lo que debería haber sido. Realmente necesitaba recordar agregar cosas con más frecuencia. Confirmó que ella debía regresar el 3, justo después de que él le hubiera dicho a Godaime que estarían fuera de Konoha. Él podría haber encontrado su ceño bastante lindo, pero tan atractivo como estaba enojada. No iba a arriesgar su ira por algo de este calibre. Después de todo, le gustaba mucho vivir. A la dama Amaterasu de la Casa de los Lobos de Nami no Kuni, primer asiento de la corte de la Ola Menor. Un golpe en su puerta fue seguido rápidamente por el sonido de la apertura cuando Orochimaru asomó la cabeza de Sasuke en su oficina. Naruto-kun, escuché algo extraño de tus lobos. ¿Estaban hablando de dejando Konoha? Naruto arqueó una ceja con su pregunta. Eso sería porque lo estamos. Nos iremos a fin de mes. Pero, Orochimaru parecía profundamente confundido, una expresión que no parecía encajar muy bien con el rostro de Sasuke. ¿Por qué? Hay tanto en lo que todavía estamos trabajando. ¿Por qué nos iríamos ahora? Hemos estado planeando irnos de todos modos. Hizo un gesto de desdén con la mano mientras volvía a la carta que estaba escribiendo, pero continuó hablando. Es la única razón por la que estamos investigando su antiguo laboratorio. También tiene razón sobre los proyectos, pero tenemos demasiados para mantener tanto el secreto adecuado como la eficiencia decente. Necesitamos más espacio. Sin embargo, la mayoría de las veces es porque el Godaime está más que un poco nervioso por nuestra presencia en su pueblo y nos ha pedido que nos vayamos. Usted no tiene que escuchar a él, Naruto-kun, Hokage o no. Volvió a mirar al sabio serpiente y levantó una vez más la ceja. Gracias, Orochimaru, soy muy consciente de eso. Ya estábamos planeando irnos. No veo ninguna razón para no acelerar un poco nuestro horario para aplacar a Sarutobi. Ha causado algunos problemas, pero no es una gran amenaza. Es, sin embargo, el que está a cargo de la aldea oculta de Inokuni. Está atado al daimyo. Orochimaru conectó, ganándose un asentimiento de Naruto mientras continuaba escribiendo. Sí. Así como estamos aliados con Hiro, él, en cierto sentido, trabaja para el hombre. O, al menos, tienen una relación de trabajo como cualquier daimyo y Kage deberían tener. No voy a jugar a tirar de guerra con el favor de Hiro cuando Mizuno Kuni dejó en claro que el hombre ya estaba jugando en ambos lados. ¿Estás seguro? Orochimaru sospechaba, pero nunca había visto nada concreto que confirmara tal sospecha. Konoha ha sido neutral en los asuntos de la rebelión desde que comenzaron. ¿Crees que Hiruzen no quería o no podía ayudar? No, era solo política. No podía moverse para ayudar sin el permiso de Hiro porque podría haber sido visto como un intento de toma de control hostil, especialmente cuando Yagura era tanto Kage como el daimyo en funciones.
Asuma tampoco lo habría hecho, sin importar cuánto quisiera intentar derribarnos, a menos que hubiera recibido permiso. El favor de Hiro desde la invasión de Kaze no Kuni, no lo tiraría tan fácilmente. Esos fueron buenos puntos, todavía nada probado, pero un razonamiento lo suficientemente sólido como para que Orochimaru pudiera estar razonablemente seguro de ello. Además, los labios de Naruto se torcieron en una pequeña sonrisa. Cuando hay 3 jugadores, ¿por qué no pondrías a 2 uno contra el otro? Había algo en la forma en que dijo eso y en la expresión de su rostro que hizo que Orochimaru se preguntara si se estaba perdiendo algo. ¿Te refieres a Hiro? Los ojos negros se abrieron cuando se dio cuenta. Tú, estás hablando de ti. Los estás volviendo uno contra el otro, ¿pero cómo? Nada demasiado serio, algo de desconfianza entre ellos a lo sumo, pero me pregunto qué pensará Hiro de que Tsukage saque a su aliado de un lugar en el que podría vigilarlo. ¿Quién sabe lo que haré, especialmente cuando ya no me distrae que él ponga a Asuma y a mí uno contra el otro? Hiro no es del tipo que sufre rivales, ya sabes, y tengo el potencial de convertirme en uno, especialmente si Asuma y yo hubiéramos empezado a trabajar juntos contra él. Pero el otro lado, comenzó Orochimaru antes de que eso se llenara también. Si no están trabajando juntos, Asuma podría haberte hecho algo. ¿Qué quiere decir? ¿Que no será lo suficientemente descarado como para ir tras Hiro después de eso? Exactamente. Hiro ha manejado más que cualquier otro Kage en la historia reciente, ahora estará preocupado por aferrarse a eso. Sería el momento perfecto para que una aldea de shinobi se rebele y Tsukage se establezca como el nuevo gobernante de Inokuni. ¿No fue Asuma uno de sus guardias en algún momento? Por supuesto, la sonrisa de Naruto se ensanchó un poco más. ¿Quién mejor para planear un asesinato? A veces Orochimaru realmente se preguntaba si este era su ahijado o si había impregnado a Kushina, sin recordarlo de alguna manera. El joven que tenía ante él le recordaba tanto a sí mismo que a veces era casi desconcertante. Casi, pero no del todo. Orochimaru realmente lo encontró bastante entrañable. Necesito un mapa, uno que muestre sus países humanos y dónde residen sus señores. El lobo saltó, la mano disparándose a su pecho en un esfuerzo inútil por calmar un corazón que latía frenéticamente mientras Akishi se deslizaba detrás de ellos con sus demandas. Por Tsukuyomi, el lobo continuó dándose la vuelta solo para congelarse cuando vieron al ser ante ellos por primera vez. ¿Qué? ¿Un mapa? Ustedes los humanos los hacen, ¿no es así? Su mente tardó unos segundos en reiniciarse lo suficiente como para responder un mapa. Ese sí, tenemos mapas. Akishi estaba menos que impresionado con este sirviente del sacerdote, especialmente cuando su atención parecía gravitar hacia su pecho por alguna razón. Bien, tráeme uno. Necesito averiguar dónde está este Yunokuni. Ese sí, por supuesto. A pesar de sus palabras, no parecía estar haciendo ningún esfuerzo por moverse antes de que Akishi pudiera decir algo más. Sin embargo, otra voz resonó en el pasillo. ¿Tienes esos informes todavía, Yako? No debería haber tomado esto mucho. Hanabi se calló cuando comenzó a mirar a la mujer mitad serpiente que tenía delante. Se dio cuenta así que esto es de lo que estaba hablando. Uno de estos días descubriría por qué pasaban tantas cosas raras alrededor de los lobos por el bien de su cordura, esperaba que lo hiciera. Se dio cuenta de que no se había quitado la túnica de daimyo mientras se acercaba al recinto Hyuga. El asunto llamó su atención por el inusualmente alto número de miradas que lo seguían mientras caminaba por la aldea. Por otra parte, podría ser simplemente que Asuma había revelado su otra identidad a las masas, ya sea oficialmente o de otra manera, y solo estaban mirando atónitos a un daimyo muy joven bastante lejos de casa. Sin embargo, Naruto estaba bastante seguro de que ese no era el caso. No vio ningún beneficio que Asuma pudiera haber obtenido para liberar eso mientras aún estaba aquí, para que sin darse cuenta atrajera más apoyo al daimyo y se arriesgara a que Naruto cambiara de opinión y decidiera que le gustaba. Konoha aún más cuando todos sabían quién era, a menos que Asuma lo hubiera hecho apostando por lo contrario, esperando que toda la atención fuera lo suficientemente irritante como para alejarlo. Era difícil de decir porque por muy directo que el hombre prefería ser, seguía siendo un Sarutobi y la experiencia de Naruto con ellos decía que era un mal consejo subestimar lo astutos que podían ser. Asuma no tenía experiencia y no era adecuado para el papel de Hokage, pero no era un idiota, solo un poco exagerado en sus enfoques. Naruto sintió que esa
diosa era una descripción muy amable y educada de la tendencia del hombre a tratar de abordar los problemas percibidos de frente. No era el mejor ni el más aconsejable curso de acción, pero supuso que los Raikages lo habían estado haciendo durante un tiempo y todavía estaban por ahí, así que no podía ser tan malo. Bueno, podría serlo, pero no destruiría a Konoha. Probablemente. Supuso que eso no iba a ser realmente su responsabilidad pronto, al menos no directamente, considerando que iba a estar fuera de Inokuni y esa era parte del motivo de esta visita. La otra parte era algo que había tenido la intención de hacer durante demasiado tiempo y el hecho de que solo lo iba a hacer ahora, solo 2 semanas antes de que se fueran, lo hizo sentir como una especie de culo que había estado tan ocupado haciendo que no hubiera podido arreglar esto antes. Podría haberle dado instrucciones a un lobo y resolver el asunto con menos de 5 minutos de su tiempo. Incluso ahora no había ninguna razón por la que tuviera que ser él quien hiciera esto, además del hecho de que tendría que disculparse por llegar tan tarde al mismo tiempo. Técnicamente, un lobo también podría haber cubierto esa parte, simplemente no habría sido lo mismo. La puerta Hyuga apareció a la vista y descartó el pensamiento por el momento. Primero los negocios, luego podría concentrarse en otras cosas. Estaba seguro de que lo habían visto hace un tiempo, o lo habrían hecho si estuvieran haciendo su trabajo correctamente, pero los 2 ex miembros de la rama adoptaron una pose más atenta cuando dio la última docena de pasos hacia la puerta. Estoy aquí para ver a Hinata no Mikoto. Incluso mientras hablaba, ya habían comenzado a abrirle las puertas. Todos los miembros del clan Hyuga sabían que Naruto tenía un inmenso favor a los ojos de su diosa, mucho más que cualquiera que fuera parte del clan Hyuga. Algunos estaban bastante descontentos por este hecho, pero ninguno se atrevió a cuestionarlo o actuar en su contra por temor a disgustar a la joven diosa. Por supuesto, haremos que alguien le informe que has llegado. No, Naruto los despidió sin detenerse. Iré hacia ella. ¿Está en su oficina? No tuvieron la oportunidad de responder cuando uno de los guardias lobo de Hinata llamó su atención y, sabiendo a quién estaría buscando, hizo un gesto en una dirección diferente. No en la oficina. Murmuró lo suficientemente fuerte como para que ellos lo escucharan mientras entraba al complejo de propiedad. Ella está en el jardín de Ieyasu. Los 2 guardias compartieron una mirada nerviosa, preguntándose cómo podría haber sabido exactamente dónde estaba ella dentro del complejo. Realmente no les gustó la idea que se les ocurrió, especialmente la idea de que ella de alguna manera lo estaba llamando a su ubicación. Un forastero no debería ser más favorecido que su propia familia mortal, simplemente no estaba bien. Afortunadamente para ellos, guardaron silencio. Después de todo, ¿quiénes eran ellos para cuestionar el destino? Si su destino lo acercaba a Hinata no Mikoto, simplemente tendrían que aceptarlo. Acéptelo y espere que el destino también lo lleve a un entierro inminente para que alguien más digno pueda ser el favorito de la diosa. Los jardines de Ieyasu se llamaron así porque estaban justo afuera de la ventana del hombre. Hinata, alma gentil que era, no había tenido el corazón para matar o desterrar a su padre, y en cambio lo había puesto bajo arresto domiciliario en una habitación que había convertido más o menos en un apartamento tipo estudio. Pasó la mayor parte de su tiempo, teniendo poco más que hacer, sentado junto a la ventana enrejada y observando los jardines. Hinata había ordenado que se construyera un pequeño estante justo debajo de su ventana cuando se enteró para que pudieran colocar varias plantas en macetas allí para que él las cuidara. Había más en la habitación, pero con el estante pudo atenderlos mientras veía el jardín más grande. Era lo más parecido a disfrutar adecuadamente de los jardines que ella podía proporcionarle y lo apreciaba incluso si su rostro seguía encerrado en el ceño fruncido que había mantenido desde la revuelta de la rama de la familia. No era la expresión neutral habitual o el ceño de decepción que la familia principal Hyuga había perfeccionado durante generaciones, sino un ceño legítimo, como si toda la existencia a su alrededor fuera de alguna manera desagradable. Las únicas veces que pareció suavizarse fue cuando la propia Hinata lo visitó, sentada en una silla colocada fuera de su ventana para ese mismo propósito. La antigua rama de la familia no se sentía muy cómoda con ella hablando con el hombre y era tan benigna mientras lo hacía, aunque para ser justos, no estaban muy contentos de que él todavía tomara aliento, especialmente cuando todavía tenían que darle de comer. Y asegurarse de que lo cuidaran como si no hubieran derrocado a la familia principal para escapar de tal servidumbre a la familia principal, pero las palabras de la diosa eran ley y si deseaba visitar al hombre no podían detenerla. Al menos podían obtener un poco de consuelo por el hecho de que mantuvo a uno de sus guardias lobo cerca mientras lo hacía, aunque la más entusiasta Hyuga se había dado cuenta de que se había hecho únicamente para tranquilizarlos. También tenía sentido, porque ¿qué tenía que temer la diosa de un hombre enjaulado? Nada.
Seguramente ella era una diosa amable y sabia que los llevó a hacer algo tan dolorosamente innecesario solo para consolarlos en sus temores mortales. Aquellos que se habían dado cuenta de que solo tenían su fe en la joven diosa se hicieron más fuertes a medida que se sintieron humillados por su simple consideración. Un lobo estaba apoyado contra la pared este del patio, con un ojo en la diosa mientras le contaba su semana al antiguo jefe del clan con palabras amables. Si el lobo fuera un Hyuga, probablemente podrían leer sus labios, pero eso sería de mala educación por supuesto. Si fueran Hyuga, también podrían creer que Hinata era una diosa real. Ridículo, cada lobo sabía que era obra de una deidad real que le había dado la apariencia de divinidad a sus ojos. Si hubieran sabido que era el toque de Naruto el que era capaz de liberarlos de los grilletes de su destino anterior, podrían comenzar a adorar al dios correcto. Por alguna razón, Tsukuyomi no parecía molesto por eso en lo más mínimo, y aunque los lobos podrían preguntarse al respecto, nunca se atreverían a cuestionarlo a él y sus decisiones, bueno, excepto Mai, pero ese era un deber sagrado que le había dado el propio Tsukuyomi. Podría haber sido un dios, pero aún así era digno de confianza, una amarga verdad que solo aceptaron porque él mismo se lo diría. Si le preguntas a un lobo, hay muchas posibilidades de que diga lo contrario y que el mundo simplemente no obedece. Los lobos asignados a esta falsa diosa eran algunos de esos lobos. Era por esa razón que su otro ojo, al que en realidad estaban prestando atención, estaba enfocado en la pasarela a su derecha. El guardia de Hinata sabía que Naruto podía pasar a visitar a Hinata en cualquier momento y todos se aferraron a la esperanza de que sería mientras estaban en guardia para que tuvieran la oportunidad de estar en su presencia de nuevo, aunque solo fuera por unos momentos. Los de Nami lo tenían fácil, pensaron los guardias de Hinata, porque aunque no veían a menudo a Natsuo, al menos estaban muy separados de él. Los lobos en el complejo Hyuga sabían que estaba cerca, pero tuvieron que aceptar el hecho de que no visitaba regularmente al clan Hyuga. Cuando la figura de su dios apareció en las pasarelas de madera, la guardia actual de Hinata pasó de estar encorvada contra la pared a estar de pie con atención, con el puño golpeando su corazón en el saludo de Konoha que Naruto había robado descaradamente para sus fuerzas. Yasuo vio esto por el rabillo del ojo. Mientras Hinata continuaba hablando con él y su propia atención se dirigió hacia el pasillo para ver qué había causado tal reacción en la guardia de su hija. Le tomó un momento darse cuenta de que él ya no la miraba, pero Hinata miró por encima del hombro para vislumbrar lo que había llamado la atención de sus padres. Tan pronto como vio a su guardia saludando, supo exactamente quién había venido de visita. Incluso con solo ver el lado de su rostro, Yasuo no se perdió la forma en que el rostro de su hija se iluminó y un segundo después vio quién era el causante. Naruto. Debería haberlo sabido. Yasuo tenía sentimientos encontrados sobre el ex príncipe Uzumaki. Por un lado, el niño sin duda había tenido algo que ver con la revuelta de la rama de la familia. Los lobos lo dejaron bastante claro, que provocó la muerte de cada miembro principal con la excepción de él mismo. Anabi podría haber estado bien considerando que había estado con su clase viendo los exámenes de Chunin cuando la familia de la rama hizo su movimiento, pero él no había escuchado nada sobre ella y Hinata tampoco parecía saber dónde estaba. Por otro lado, el papel que desempeñó había sido bueno para Hinata y era difícil para él estar disgustado por ese hecho. Solo verla encenderse era un placer en sí mismo, pero hubiera preferido que el que la visitaba la tuviera tan emocionada no fuera también el que literalmente destrozó a la familia. De acuerdo, tal vez eso no fue del todo justo. La brecha ya había estado allí y se había ampliado durante años. Él solo había sido uno de los catalizadores que permitió que la rama de la familia finalmente se separara y se quedara con la totalidad del clan. Sí, permanecería amargado por eso, pero si solo en su mente admitiera que era un doloroso perdedor y su pérdida todavía dolía, le dolía el orgullo. Pero Naruto, mucho más joven, sin duda había ganado su pequeño juego. Solo que no era tan pequeño como ya se había sospechado al principio. No tenía forma de prepararse para que algo así sucediera durante su curso. Quien hubiera esperado que palabras cuidadosamente elegidas fueran destrozadas por acciones rápidas y traición dentro de su propia familia? No se había tomado las cosas lo suficientemente en serio. ¿Por qué sospecharía que Naruto había sido una amenaza legítima y no solo un compañero de conversación interesante durante la cena? Qué jodido error, pero ¿cómo habrían cambiado las cosas si lo hubiera tomado en serio? ¿Realmente habría podido evitar que alguien se aprovechara de la animosidad que se había infectado durante tanto tiempo?
Fue un milagro que nadie lo hubiera hecho antes. Cuando te tomaste el tiempo para pensarlo, todo lo que alguien tendría que hacer es ofrecer apoyo y darle a la familia de la sucursal la confianza que necesita para seguir adelante. Sé yo o no, con lo superados en número que estaban, no había forma de que la familia principal pudiera realmente ahuyentarlos. El miedo había sido lo único que mantenía unida a la familia, e incluso Yassi podía ver que no era la forma de que una familia funcionara. Quizás todo esto fue lo mejor. Cuando su hija se levantó de su silla sin decirle nada más, tuvo que recordarse a sí mismo que el mundo fuera de su ventana ya no era suyo y que solo estaba aquí para observar. Le habían quitado la vida el día en que la familia de la rama se rebeló, simplemente no se le había permitido morir todavía y era demasiado terco y orgulloso para siquiera considerar forzar el problema. El joven pelirrojo caminó con confianza por las pasarelas de madera como si perteneciera al noble clan Hyuga, su forma cubierta con sedas de color púrpura oscuro y acentuada con oro comparado con la túnica negra lisa que había usado. Este atuendo parecía gritar que era un noble con una posición adecuada no solo para estar en el clan Hyuga como invitado, sino que los mismos Hyuga deberían sentirse honrados de que se hubiera detenido a visitarlos. Sin mirar, una de sus manos extendió la mano para acariciar la cabeza del guardia de Hinata cuando pasó y, a pesar de su máscara, su lenguaje corporal pareció irradiar satisfacción por el pequeño gesto. La influencia que tenía sobre los guardias de Hinata era preocupante, incluso si eran sus lobos, pero Yassi tardó otro segundo en darse cuenta de que estaban reaccionando a Naruto de una manera similar a los miembros de la rama en presencia de su hija. Lo vieron como un dios. La comprensión golpeó duro a Yassi, no porque explicara su fanatismo o porque mostraba cuán peligroso era realmente el joven que había subestimado, sino porque Yassi podía verlo. Y por los dioses se odió a sí mismo por eso.